Querida Filotea, hoy quiero hablarte y comentar contigo la parábola del sembrador. Veremos a ver lo que podemos entender entre los dos. Ok. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, el Señor exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significará esta parábola? Él le respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al escucharla, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre las zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverante. Palabra de Dios. Bueno, Filotea, vamos a ver aquí el Señor nos habla de cuatro tipos de personas. La primera son los que escucharon la palabra, pero luego viene el diablo y se la quita. Pero ¿qué clase de persona es esa que el diablo es capaz de arrebatarle la palabra de su corazón? Este tipo de persona tiene que tener una cierta relación con lo malo, con lo diabólico, para que el demonio esté tan cerca de él. Sabemos por
por los teólogos de nuestra iglesia que el demonio es como un perro que está encadenado y la cadena tiene cierto límite. Si nosotros nos mantenemos alejados de él no puede hacernos absolutamente nada. Entonces, para que el diablo tenga la posibilidad, tenga el poder de arrebatar de el corazón de estas personas la palabra de Dios, es porque hay una cierta relación entre ellos. O han sido espiritistas o animistas o se relacionan con lo oculto o la magia o hechicerías o cosas donde el demonio siempre está presente y el demonio tiene un cierto poder sobre ellos. Si no, es imposible que le arrebate la palabra de Dios. ¿Eh? Porque los santos que luchan con el demonio, jamás el demonio le puede arrebatar la palabra de Dios. Bueno, es un tipo de persona que cuando reciben la palabra de Dios están ya perdidos. ¿Eh? Bueno, si se te ocurre a ti algo, dilo. El segundo caso son en el cual la semilla cae en terreno pedregoso, entonces no hay humedad y cuando crece por falta de humedad se seca. ¿Y qué tipo de personas son estas? Que la palabra de Dios se seca en ellos. La palabra de Dios no puede crecer y dar fruto. ¿Qué tipo de personas son estas? Son los filósofos, los ateos, los científicos. El caso es que la palabra ha llegado hasta ellos, pero no le hacen caso por soberbia. ¿Por qué? O sea, la palabra no da fruto en ellos. Se da el caso que un ateo conoce la Sagrada Escritura y todas las leyes de Dios y todas las normas y preceptos mejor que un creyente, pero sin embargo la palabra no da fruto en él. ¿Por qué? Porque se ha autoexcluido del reino de Dios. Quizá la soberbia. Los científicos son muy soberbios. Hay quien piensa que lo sabe todo y sabe mejor que nadie. Y bueno, inventa sus teorías. Puede ser que sean este tipo de personas. Y bueno, si a ti se te ocurre otra idea mejor, pues dilo. El tercer tipo de personas que se describe es el de las zarzas. ¿Eh? Las zarzas que crecen junto con el trigo lo ahogan. Entonces el Señor dice, esos son los que se afanan por las cosas del mundo. ¿Eh? Tienen la palabra en sí, la conocen, pero la preocupación por las cosas del mundo, por la salud, por las riquezas, por los placeres, por los honores, por el que dirán y el que no dirán, y lo que somos y no somos. Y entonces
el Señor dice, ¿eh? No se puede servir a dos señores, servir al mundo y servir a Dios. Entonces hay muchas personas que viven en el mundo tratando de sobresalir en el mundo, tener honores, riquezas, poder, y eso ahoga la palabra de Dios y no da fruto. La cuarto tipo de personas que se describe en esta lectura son los que reciben la palabra de Dios, la escuchan, la guardan en su corazón, la meditan y dan fruto al ciento por uno. ¿Cuál es ese fruto que da? Es el fruto de una vida impecable, ¿eh? Justos, santos, humildes, castos, ¿eh? Amor al prójimo, amor al pobre, amor al vecino, amor, amor, amor. Tratar de hacer el bien. No estar mirando si quieres un puesto mejor o una casa más grande. Guardan la palabra de Dios y saben que las cosas de este mundo son pasajeras, son pasajeras. Solo lo que nos trajo Jesucristo, la redención y la salvación, es algo verdadero, es algo que permanece para siempre. Y en este tipo de personas, de las cuales esperamos formar parte tú y yo, Filotea, son los que guardan la palabra y dan fruto abundante. Pues si a ti se te ocurre algo, querida Filotea, pues dilo, yo te escucho. Ok, vamos a terminar con una oración. Vamos a buscar una oración para dedicársela al Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Te damos gracias, Dios Padre Eterno, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre Eterno. Bendícenos. Amén.